Jóvenes, continuamos. Ojalá que no se mueva la señal. Se suspendió, bueno, detuve la grabación anterior y continuamos con esta. ¿Sí me escuchan, verá? Alejandro, Eduardo, Itzel y Lucy. Sí, profe. Sí, Ok, profe. perfecto, perfecto. Vamos a dar inicio para avanzar. Después del 20 de este apartado A, porque ya el apartado B, pues como pueden ustedes ver, habla de los derechos del imputado y el apartado C habla de los derechos de la víctima. Bueno, vamos a irnos al Código Nacional. Lo tienen también ustedes en plataforma. También ustedes ya vieron el Código Nacional. ¿Qué dice el artículo primero del Código Nacional? A ver. Pero que traten de conservar su distancia, no se pongan cerca. Ajá. Ok, su compañera acaba de leer el artículo primero que se refiere al ámbito de aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como pueden ver, y yo les había mencionado antes, el Código Nacional es de aplicación tanto del fuero federal como del fuero común y se aplica a nivel nacional en todos los estados, tanto para el ámbito federal como para el ámbito del fuero común. Vamos a ver si logramos. Aquí ya a ver, tareas iniciales. Documentos. La síntesis. Vamos a buscar el Código Nacional. Los de casa que tengan a la mano su Código Nacional, por favor. Si quieren, pueden bajar ya esta síntesis que está en la carpeta de lecturas de apoyo. Ahí está. A ver. A ver, los de casa, tenemos los principios en el Código Nacional ahora. A partir del artículo 4. A ver, ¿usted puede leer el artículo 4, por favor? El proceso penal será... ¿Perdón? No te desesperes, pero con calma. Los de casa, por favor, que nos ayuden también a la lectura. ¿Quién puede apoyarnos con el cuarto? Yo, profe. A ver, adelante. Proceso penal acusatorio y oral. En él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y mediación, y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes.
Muy bien. Si se dan cuenta, en ese artículo 4 ya se está refiriendo a algunos de los principios que estábamos viendo en la Constitución, en el artículo 20, en el apartado A. El proceso penal será acusatorio y oral. La oralidad es una característica de este sistema, pero también es un principio. En él se observarán los principios de publicidad, que ya vimos, contradicción, cuando se puede contradecir una prueba respecto a la contraparte, la concentración, cuando, como su nombre lo indica, se concentran todas las audiencias en una sola. Continuidad, cuando si se va a continuar una audiencia tiene que ser la fecha más próxima. Y mediación, que el juez tiene que estar presente en todas las audiencias y no se lo puede delegar a nadie. Y pasamos en el artículo 5, que ya vimos en qué consiste, que es el principio de publicidad. A ver, ¿quién más de ustedes, los de casa, nos ayudan a leer el artículo 5? Yo, profe. A ver. Ya. Principio de publicidad. Las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en este código. Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y las condiciones que determine el órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto por la Constitución, este código y los acuerdos generales que emite el Consejo. Muy bien, muchas gracias. El principio de publicidad, acuérdense que en las películas donde han visto un juicio, hay detrás del barandal gente sentada, escuchando, viendo, espectadores. Eso es para que les sirva de ilustración lo que es este principio de publicidad. Los que están ahí, pues es lógico, pueden haber parientes, amigos o simplemente los espectadores que están viendo cómo se desarrolla el juicio. Este es uno de los principios que rigen este nuevo sistema, que es el principio de publicidad, que viene precisamente de público, que tiene que ser público la audiencia, salvo que el juez considere que no. Un ejemplo, una audiencia donde se esté llevando algún caso de algún asunto sexual. Pues ahí, pues el juez podría decir que sea privada por la naturaleza del delito. Muy bien, muchas gracias. A ver, aquí en clase, artículo 6, principio de contradicción. ¿Ya lo encontraste? A ver, el 6. Muy bien, principio de contradicción. Si el Ministerio Público presenta, por ejemplo, un testigo y lo interroga, yo por este principio de contradicción también lo puedo contrainterrogar. Por eso es muy importante, como lo dice, las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. O sea, es contradecir, o sea, no es que sea contradictorio, sino si una parte está diciendo, bueno, yo puedo alegar otra cosa. Por eso es muy elemental para conservar el equilibrio procesal en el asunto. Uno acusa, otro se defiende. Ese es el principio de contradicción. Después tenemos, a ver en casa, ¿quién lee el principio de continuidad? Ahí Yo, en profe. casa. Sí, adelante. Principio de continuidad. Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este código. Ok, una de las características de este nuevo sistema es precisamente de que las audiencias, el tiempo para juzgar debe ser corto. Por eso ven de que hay
casos en que no se tiene que llegar a juicio cuando son las salidas, acuerdos reparatorios y salidas alternas. En este caso, una salida alterna puede ser, como les menciono, los acuerdos reparatorios. Vas a reparar el daño para no tener que llegar, pero no es reparar cualquier daño. El mismo Código Nacional, cuando lleguemos a esa parte, lo van a ver, y eso se va a ver en el siguiente cuatrimestre, cuando vean la fase preliminar. ¿No te has agarrado tus ojos? Ponte gel o con el nudillo. El próximo cuatrimestre van a ver lo que se llama la materia fase preliminar del procedimiento penal acusatorio. Esta fase preliminar es esta primera, la etapa de investigación. Entonces, ahí pueden haber los acuerdos reparatorios, pueden haber también la suspensión condicional del proceso. Ahí son dos cosas: tienes que reparar el daño y tienes que cumplir alguna condición que te va a fijar el juez. Y la terminación anticipada del proceso, un procedimiento abreviado, como pasó con Duarte. Ahí una de las cosas, importantes en el procedimiento abreviado es que el imputado tiene que reconocer su culpa, tiene que saber que tiene derecho a irse a juicio, tiene que renunciar a ese derecho a irse a juicio, tiene que aceptar su culpabilidad. Son varios requisitos, pero no para cualquier delito. Entonces, por eso es muy importante, porque, ¿qué es lo que pasa? No crean que porque aceptas tu culpa y todo, ya no vas a llegar a juicio. Entonces ahí mismo te van a dictar una sentencia, lo mínimo. No, hay su porcentaje, según menciona el Código Nacional, que también se va a ver en su momento. Aquí, ¿qué es importante? Igual a los de casa. De entrada, que sepan el procedimiento penal, cómo empieza, cómo acaba, cuáles son sus 3 etapas, cuáles son las autoridades que intervienen y quiénes son los sujetos del procedimiento penal. Sí les aclaro que una cosa son sujetos y otra cosa es parte. Intervienen varios, pero las partes realmente son las que están en la cuestión de la acusación y la cuestión de la defensa. Tenemos de un lado al Ministerio Público, a la víctima u ofendido y al asesor jurídico de la víctima, dice su abogado, su asesor de la persona que recibió la afectación del delito. Y por el otro lado tenemos al imputado o al acusado con su defensor. Esas son las partes, aunque entra también la policía, todo, pero en la síntesis de esta semana, ahí tienen ahí transcrito quiénes son los sujetos del procedimiento penal, pero no todos son parte. Y les menciona ese mismo artículo en el último párrafo, serán parte de esos sujetos: Ministerio Público, víctima, asesor, acusado y el defensor particular. Sabemos, los peritos no son sujetos, pero no son parte, porque la parte, ¿quién es? El órgano que acusa. ¿Quién es el órgano que acusa? ¿Quién acusa? No, el Ministerio Público es el órgano técnico de la acusación. ¿Estamos? Y del otro lado tenemos, usted dirá, maestro, pero usted dice imputado o es acusado. ¿Cómo? Bueno, en la primera audiencia, que se llama audiencia inicial, que se lleva a cabo en esta primera etapa, hay una audiencia que se llama, dentro de esa audiencia inicial, formulación de la imputación. Es donde el Ministerio Público le va a hacer saber, bueno, que yo soy el Ministerio Público y él es el imputado. Señor, ¿cómo? Azael, se le hace saber que con fecha tal, la señora tal vino a denunciar al Ministerio Público contra de usted como de haber participado en el delito, una conducta delictuosa, está tipificada como delito tal, en agravio de dicha persona.
y que ese día tal a tal hora usted llegó, pateó la puerta, se metió, hizo tal cosa. Bueno, eso es, te van a decir en qué consta la imputación que te está haciendo el denunciante o el querellante o la querellante. Es para que tú te enteres. Ahí termina una audiencia y el juez te dice, ¿quiere usted declarar? No te pueden obligar porque es tu derecho como te están formulando la imputación. Tú estás como imputado porque hay un señalamiento de una persona. Entonces tú vas a decir, sí quiero declarar. A ver, ¿qué tiene que decir? Eso lo vas a consultar con tu defensor, lógicamente. Oiga, pues sí voy a declarar. No es cierto, como dice la persona esta, te puedes defender ahí. Y es tu oportunidad para declarar. Si no quieres declarar, me reservo el derecho. No te pueden obligar. Y ya de una vez que digas, bueno, no voy a declarar o ya declaraste, pasan a la siguiente audiencia en ese momento, que es la de la solicitud de vinculación a proceso, lo que antes se conocía como, bueno, parecido al auto de formal prisión. Señor juez, solicito que a Sael se le vincule a proceso como por haber cometido un hecho delictuoso que en el Código Penal está tipificado como el delito de, vamos a poner, de allanamiento de morada. En la carpeta de investigación obra la denuncia de la señora tal, de fecha tal, quien dice, entre otras cosas, que el día tal a tal hora oyó que pateaba la puerta cuando vio que su vecino Asael se introducía sin su consentimiento a su casa y lo vio que a lo mejor estaba en un estado inconveniente, pues la persona balbuceaba, no hablaba, pero sí llegó a introducirse a mi domicilio sin mi consentimiento. También obra la citación que se le hizo a él para declarar, no quiso declarar. Hay 2 testigos que se entrevistaron, los vecinos de las casas de junto, que escucharon que a la tal hora del día tal, se escucharon ruidos que venían del vecino, se asomaron y vieron al vecino Asael que estaba pateando la puerta de la casa de la señora tal, y luego se introdujo gritando. Y al rato llegó la patrulla y todo. Bueno, con estos elementos que tengo, solicito que se le vincule a proceso. Entonces, el juez te va a preguntar a ti, ¿quieres que se te vincule a proceso en este momento, dentro del término constitucional que son las 72 horas o 144 horas? Entonces tú ya dirás, no, en este momento, a ver si, y pues, para dictarte un auto de vinculación a proceso, el estándar de investigación es mínimo. No necesitan tener que probarte nada, con que hayan elementos que puedan presumir que cometiste el hecho delictuoso o participaste en él. Bueno, tú puedes decir, no, 72 horas, pero la audiencia se tiene que suspender, tú te vas a ir a tu casa. Y es cuando entonces van a solicitar qué medida cautelar se te va a aplicar para garantizar de que no vayas a huir. Hay delitos de entrada, se los digo, que son de prisión preventiva. Entre las medidas cautelares está que te pongan un brazalete, una garantía económica, que vayas a firmar, pero el más, digo, radical, por decirlo así, es la prisión preventiva. O sea, te vas adentro por el tipo de delito y todo. Si el Ministerio Público solicita, no, prisión preventiva, porque el señor no tiene domicilio aquí, y ni crea usted que va a volver entre 3 días para escuchar lo que usted le va a resolver. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso? Pues el juez puede, a ver, ¿qué tiene usted que decir? No, mire, tengo aquí su licencia, donde dice que él vive aquí, tiene domicilio aquí, está fijo. O sea, eso pues, hay que, para que te pongan una medida cautelar más suave. Peor, si vienes por un delito grave de prisión preventiva oficiosa, lo dice la misma Constitución, te quedas en la cárcel. No te vas a ir. Prisión preventiva oficiosa. ¿Estamos? Ya creo que se cortó aquí lo de Zoom. A ver.
No todavía. Queda menos de un minuto, jóvenes, se cortan y volvemos a ingresar para el último tramo que nos queda ya por recorrer de esta clase del día de hoy. Gracias también a los que están en casa. Nos volvemos a Ok, conectar. profe. Si tiene alguna duda, regresando después del corte. Está doliendo acá. ¿Qué tenemos acá? Es el vaso, ¿verdad? O el páncreas. Sí, pero bueno. ¿Ustedes jóvenes tienen alguna duda de lo que estamos viendo de acá? Miren, ahorita